¿Cuántas veces no habremos oído a unos padres decir a su hijo o hija: saluda, siéntate bien, pídelo por favor, da las gracias? Bueno, seguramente todos nos pondríamos de acuerdo en que la buena educación y los buenos modales son importantes, pero quizá discrepemos sobre si actualmente en nuestra sociedad son valores en alza. Carla es conductor de autobús. 4 veces al día recorre un trayecto de 20 kilómetros de ida y 20 de vuelta llevando y trayendo pasajeros. Le hemos preguntado a él, que trata con tantas personas y tan diferentes, si cree que los españoles somos bien educados. Hola, buenos días. Hola, buen día. Hola. Hay un poco de todo, ¿no? Pero se puede decir que la mayoría bien. Saludan al entrar, adiós cuando marchan, te preguntan correctamente, normal. La gente joven a lo mejor, como van un poco más en sus cosas, que si los estudios o van con los teléfonos o con los auriculares para la música, pues a lo mejor algo menos, ¿no? Pero vamos, que también, no, tampoco el decir hola, como tampoco no cuesta mucho. Pocas veces ha tenido que recriminar a alguien su comportamiento. Y se sentó un hombre ya de 40 y tantos años en la última fila y se puso a fumar, y no era tabaco lo que fumaba precisamente. Y bueno, supongo que se imaginaría que como estaba al final de todo, ni se iba a oler ni lo íbamos a ver o algo, y el olor, y más el olor se huele. Si paras el coche y vas y lo dices, claro que te hacen caso, nada más yo creo que un poco por la vergüenza ya saben que cuando el autocar se para y va el conductor para atrás, algo pasa. Con un poco más de frecuencia, ha sido testigo de alguna discusión entre viajeros. En cuenta la música, sí que ha habido alguna vez de alguno que le ha dicho a otro que bajara la música. Antes de que yo me pudiera levantar a decir nada, así que por favor baja la música. Pero sí. O de estar dando golpes en el asiento de adelante y la persona que va sentada, pues girarse al de atrás y decir: por favor no molestes. Llegas a la parada y hay gente esperando y la gente pues le gusta que el primero que ha llegado pues a la parada quiere ser el primero en subir. Y entonces alguno a lo mejor lo hace inconscientemente de subirse al autocar y si hay quien se molesta. Hombre, que estábamos nosotros primero, que hay que guardar la cola. Entre el pasaje, opiniones dispares. La juventud quizá son más modernos y hablan ya de otra manera y tal, ¿no? Pero yo pienso que generalmente no todo el mundo se puede poner dentro de 4 que no son correctos. Bueno, yo creo que se ha perdido un poco la buena educación, un poquito sí. El hecho de llegar a un local o algún sitio, decir buenos días, buenas tardes, eso se ha perdido un poco. David cree que la cortesía tiene recompensa. Nosotros, en la medida de lo posible, pues intentamos cumplir el horario, pero siempre hay veces que tema tráfico de la carretera, pues claro, a veces llegamos algún minuto tarde. Entonces, pues igual que el pasaje entiende que nosotros lleguemos tarde a veces, pues nosotros también a veces hay que entender que una persona, por lo que sea, ha salido más tarde de casa o ha tenido un imprevisto y llega tarde a la parada. Otra cosa es que ya sea todos los días la misma persona. Entonces ya sí que tienes que decirle: oiga. Bueno, y es que no será que a veces la gente confunde amabilidad con, no sé, cortesía y buena educación, con debilidad y convencionalismos pasados de moda. Bueno, intentaremos hacer un poco de luz sobre el tema con José Fernando Calderero, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de La Rioja, vicepresidente de la Fundación Padrex, Padres por la Excelencia, y autor de Los buenos modales de tus hijos pequeños. Aquí lo tenemos. También nos acompaña Carmen Cuadrado, es Clapez, periodista y escritora de Las buenas maneras contadas con sencillez. También tenemos su libro, ahí está, especializada en protocolo para empresas. Nos acompaña Javier Las Palas, profesor de Historia de la Educación de la Universidad de Navarra,
Y por último, Rosa María Martín, experta en protocolo, es socia de una empresa de asesoría en temas de comunicación y relaciones públicas y están desarrollando un proyecto llamado Comportemus, un blog para formar a niños, adolescentes y adultos en el manejo de las habilidades sociales. Muy buenos días a los cuatro, gracias por acompañarnos. Hablemos de modales, por eso me gustaría empezar con las damas, en A Cuadrado. ¿Por qué son tan importantes las buenas formas? Pues yo, en mi opinión es que las relaciones personales, para que sean viables, tiene que haber normas. Es decir, vivimos en una sociedad en la que no está exenta de conflicto. Es decir, desde que el hombre se reagrupa en núcleos familiares y rige esos núcleos familiares, los rige una forma de gobierno, tiene que haber normas de conducta, porque si no las relaciones interpersonales serían caóticas. Y de hecho lo son. Vamos, desde mi punto de vista, de hecho lo son. Tú ahora mismo vas a saludar a alguien, pongo por caso un señor y una señora, y yo por lo menos por lo que me he encontrado es que extiendo la mano, el señor me coge la mano, me pega un tirón y me suelta 2 besos. Es decir, hay unos criterios que nos ordenan en la sociedad. Unos referentes, unos patrones. El problema yo creo que es que se han perdido esos patrones de conducta, porque si los patrones de conducta que tenemos o los criterios de ordenación, porque no podemos olvidar que vivimos en una sociedad que está jerarquizada en todos sus estratos. Si hablamos del estrato militar, del ámbito eclesiástico, del ámbito de las empresas, está todo jerarquizado. ¿Dónde se plasma, por ejemplo, la jerarquía de una empresa? En su organigrama. Pues la sociedad civil igualmente está jerarquizada. Yo tengo la sensación de que es que ha llegado alguien, ha tirado de los extremos de la escalera, porque ese es un hecho que vivimos en una escalera, ha tirado de los extremos de la escalera y la estructura vertical se ha convertido en una estructura absolutamente horizontal donde todo vale. De la cultura del respeto y de la autoridad hemos pasado al todo vale. Vamos con más opiniones, señora Martín. Porque eso no, estoy absolutamente de acuerdo con Carmen, ¿no? Es simplemente estructurar, es decir, de la misma manera que un niño no duerme y vamos a buscar una serie de pautas para que duerma, un niño se porta mal y vamos a buscar una super nanny para que nos ayude a organizar ese caos, pues para tener una buena interrelación personal es básico, tener muy estructurada toda esta conducta y este comportamiento social, si no se produce el caos. Bueno, pues vamos ya con los caballeros. Profesor, ¿su opinión? Hola, buenos días. Pues, como saben mis estudiantes de la UNIR, el caballo mío de batalla es la educación personalizada, que no consiste tanto en enseñanza individualizada como tener en cuenta a la persona en todas sus dimensiones. Y tener en cuenta a la persona incluye en los aspectos sociales, porque somos seres sociales, pero no solo por un convenio para la supervivencia, sino que es que, bueno, pues mi punto de vista, avalado pues por producción científica y también por el sentido común, es que uno no puede alcanzar su propia plenitud, esa a la que de alguna manera nos dedicamos los del mundo educativo, ¿no? a promover la plenitud personal. Uno no puede alcanzar su propia plenitud si no establece vínculos valiosos con los demás. Entonces creo que no hay que contraponer el cultivo de las propias virtudes, la propia excelencia, la propia competencia, con el desarrollo social. Creo que una cosa no puede darse sin la otra. Entonces me parece que lo importante es que recuperemos en la sociedad el valor del otro, el valor de uno mismo, o sea, el altísimo valor de la dignidad humana per se. Y creo que eso hay mucho por hacer y es una revolución pendiente. Vamos con el profesor Las Palas. Bien, aquí ha seguido una de las funciones que claramente tiene las buenas maneras o la cortesía, que es un poco proteger a los individuos de las agresiones. Ser cortés o ser educador es no faltar al respeto a alguien o no dañarlo, ¿no? Pero la cortesía tiene un segundo valor que en general se percibe menos en nuestra sociedad y es agradar. Porque para que la sociedad funcione, las personas necesitan sentirse a gusto con las demás. Y yo necesito intentar crear un clima que favorezca la comunicación. Y además es un placer. Quiero decir que hay que intentar convencer a la gente de que relacionarse con los demás es divertido siempre y cuando uno intente que aquello funcione porque soy amable con ellos. ¿Pero creen ustedes que a lo mejor las buenas formas, la buena educación, los modales, es algo pasado de moda? Desde mi punto de vista, en absoluto. En absoluto.
Es que es imposible que pasen de moda, porque como los seres humanos se tienen que relacionar, tienen que tener un código para relacionarse. Toda comunicación se basa en que yo tengo unas expectativas del resto de las personas. Si esas expectativas no están claras, y en nuestra sociedad distan de estar claras, muchas veces se bloquea la comunicación. Pero quizá lo que sí esté pasado de moda son algunas formas, porque realmente, siendo el fondo intemporal, atemporal y necesario para la humanidad siempre, hasta cuando nos vayamos de fin de semana a Venus, ¿eh? O sea, quiero decir que eso es algo que está intrínsecamente unido a la naturaleza humana. Pero, hombre, a lo mejor ahora, por ejemplo, eso de saludar cogiendo la falda de Miriñaque y haciendo una inclinación, pues como que queda un poco chocante, ¿verdad? Yo no me parecería raro que alguno de mis hijos o de mis alumnos hiciera estas cosas que sí que están de moda. Lo que no está de moda es la actitud de fondo. Y entonces, porque hay veces que una cortesía basada solo en lo externo, solo en la convención, sin el fondo de acogida, puede ser utilizado incluso como freno, o sea, como barrera. O sea, yo puedo utilizar una cortesía para demostrar que soy de otro estatus. Y entonces eso, en vez de unir a las personas y de producir ese encuentro interpersonal fecundo, lo que está haciendo es lo contrario de lo que decía Javier, ¿verdad? Nada de gozo de la convivencia, sino al contrario, decir, no quiero convivir contigo. Entonces las formas, creo que algunas sí son anticuadas y el fondo es permanente. Señora Martín. Sí, estoy de acuerdo, de que algunas están anticuadas y a veces, incluso antes decíamos, vamos a aplicar el sentido común, ¿no? El problema, ¿cuál es el problema hoy en día? Que hay tantos sentidos comunes que se nos hace difícil llevar a cabo y comportarnos con unas normas que se nos adecúen bien a todos. Entonces, lo interesante de todo esto es por fin marcar unas normas y no dejarnos llevar única y exclusivamente por el sentido común, porque hoy en día hay muchos sentidos comunes. Claro, porque los buenos modales podemos decir que tienen alguna ideología, algún valor. No tiene nada que ver con la ideología. A mí el compañero ha apuntado algo que ha dicho, ha sacado a colación la amabilidad. Para mí, aparte de la amabilidad, para ser educado hay que ser generoso. La generosidad es consustancial o inherente a la educación. Una persona que no es generosa, yo creo que no podrá ser nunca educada, porque el ceder el asiento en el autobús a una persona que lo necesite más que tú, a una persona embarazada o a un anciano, el ayudar a un invidente a cruzar un paso de cebra, el ceder el paso ante una puerta, son actos de generosidad. ¿Más allá del trato del tú o del usted? Muchísimo más allá. O sea, el trato del tú yo creo que es una muestra de respeto hacia la autoridad de una persona. A mí me llama mucho la atención que en los colegios ahora todo vale. Tú entras y el profesor es el colega. O sea, no lo reconoces como autoridad. A mí esto que decía el señor Sarkozy, que había que volver a recuperar esas normas donde cuando el profesor entraba a la escuela y había que ponerse de pie, yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso. No me parece algo obsoleto. Me parece que es una muestra de respeto hacia alguien que en esa jerarquía social, que no estoy hablando de categorías humanas, mi entendimiento por lo menos no alcanzo a entender entre categorías humanas, ahí todos somos iguales, pero sí es cierto que vivimos en esa escalera, igual que en una empresa, en un organigrama, el director general no es lo mismo que un oficinista, o en la administración del Estado no es lo mismo un ministro que un secretario de Estado, que un funcionario de correos. En la sociedad es exactamente igual. En la cena de Navidad nuestro abuelo no va a tener el mismo puesto que nuestro hijo o nuestro sobrino, es un hecho. O sea, otra cosa es que nos guste o no nos guste, pero la sociedad está jerarquizada en todos sus estratos. Y yo entiendo que hay un matiz que yo querría a esto al hilo. Estoy de acuerdo con lo de la generosidad, pero creo que de alguna manera eso, bueno, no quiero hacer cátedra de esto, ¿no? Pero creo que de alguna manera se vende como el que es generoso o es bueno, es un poco tonto. O sea, en la sociedad en la que vivimos parece que uno tiene que aspirar a subir, a costa incluso de pisar a los demás. Entonces, en las relaciones humanas, en las relaciones sociales, que es de lo que estamos hablando, creo que la principal víctima del que perjudica a los demás es uno mismo. Por supuesto el perjudicado, pero el perjudicador no sale mejor parado. Entonces, el hecho de vivir la generosidad, que es el encuentro, la salida al paso del otro, produce
por supuesto al otro le agrada, porque yo no conozco a nadie que no le guste ser bien atendido. O sea, llevo años dando clase y los alumnos nunca se han quejado de buenos tratos. O sea, de que alguien les haya tratado bien, no ha habido quejas, ¿eh? Entonces, pero no solamente el que recibe el buen trato es el beneficiario, sino el que lo produce. Entonces creo que vender la idea de que ser generoso y tener buenos modales es también bueno para el que lo practica, pues me parece que es algo que conviene difundir. Es que con la cortesía pasa una cosa muy curiosa que algunos estudiosos han dicho. La cortesía aparentemente es una cosa muy poco importante, porque son pequeños